Hola, buenos días, amigos de Impassive Wealth. Juan Francisco Rodríguez Cogollos, muchos ya me iréis conociendo. Un post para nuestro blog de Rankia. Me he retrasado esta semana, he estado un poco pachucho, pero no quería dejar pasar la semana sin poner nuestro artículo habitual en el blog de Rankia. Entonces, un par de cosillas. Hoy vamos a hablar del cálculo económico, que es una cosa que suena así muy académica, pero que es más sencilla de lo que parece. Y para eso estamos aquí, para explicar qué es, por qué es importante, este tipo de cosas. Bien, entonces, un par de anuncios antes que nada. Voy a hacerme chiquitín. Bueno, aquí tenemos nuestro website. Por cierto, tengo un artículo que acabo de publicar en el website que es fantástico. Es una entrevista que he hecho con Enrique García Sáez, que no tiene desperdicio. El hombre, desde luego, es muy bueno en temas de inversión. Un post un poquito avanzado en alguna de sus partes, pero merece la pena que lo veáis, si queréis. Si vais al website, impassivewealth.com, pues, y dais aquí a YouTube, si os suscribís al canal de YouTube, nos ayudáis mucho. En este vídeo, por la parte de abajo, por aquí en algún sitio, aparecerá el logo de Impassive Wealth, y si dais en el logo también os podéis suscribir, perdón. Vale, entonces, hoy vamos a hablar, serie de 52 temas, como bien sabéis. Tema número 8, el cálculo económico. Perdón, ¿qué es el cálculo económico? ¿En qué consiste? ¿Por qué es importante y demás? Entonces, el cálculo económico es algo que hacemos todos los agentes económicos. Cada persona, cada ser humano es un agente económico. La economía es la ciencia donde el protagonista es el ser humano, el protagonista somos todos. Y curiosamente es algo que a veces nos interesa poco, siendo la ciencia de, digamos, el comportamiento humano a ciertos niveles. Bien, entonces, el cálculo económico. El cálculo económico consiste en lo que hacemos todos para planificar nuestra vida en el presente y en el futuro. Lo que compramos, lo que vendemos, lo que ingresamos por nuestro trabajo, todo lo que hacemos para ir organizando nuestra vida, todo eso es cálculo económico y es importantísimo porque es la manera en la que somos responsables de nuestra vida y podemos ir planificando, ¿no?, de cara al futuro. Por ejemplo, ¿porque estudiamos? Pues porque obtenemos mayores ingresos, aparte de que la vida es más, no sé, interesante con el conocimiento, pero bueno, ese conocimiento tiene un aspecto prosaico que es ganar más dinero en un trabajo, ¿no? Cosas así, todo ello es cálculo económico. El cálculo económico es especialmente importante en el caso de los empresarios. Los empresarios son un poco, y las empresas son un poco la sangre en el cuerpo humano, pero en la economía, porque son los que más participan y actúan comprando sus materias primas, produciendo algo, vendiéndolo, dando un servicio. Es decir, la sociedad es un entramado de varios miles, de muchos miles de millones de personas ya, en los que cada una de ellas tiene una influencia. Lógicamente, el director de una gran empresa tiene mucha más influencia que un particular, pero al final todos participamos. Entonces, el cálculo económico consiste en... es un proceso de descubrimiento de la información a través de señales que veo yo a mi alrededor. Las señales más importantes, desde luego, son los precios, pero hay más tipos de información, lo que vemos en los medios de comunicación todos los días, por qué se toma una decisión de inversión o no, en qué país. Todas esas señales son las que hacen que el agente económico y el empresario en particular actúe de una cierta manera o de otra. Y luego, a través del beneficio o la pérdida, también a nivel familiar y a nivel personal. Si estoy gastando más de lo que ingreso, menos, o tengo capacidad de ahorro. Al final, las empresas y las personas, teniendo escalas muy diferentes, actúan de una misma manera, ¿vale? Entonces, esa red de miles de millones de personas donde la información se va descubriendo y las señales van apareciendo es lo que hace que se pueda realizar el cálculo económico y se pueda organizar la vida.
¿Qué requiere el cálculo económico para ser realizado, siendo un proceso tan importante? Y ahora veremos algún ejemplo donde cuando el cálculo económico no es posible o se dificulta, cuáles son las consecuencias. Entonces, para que haya cálculo económico efectivo tiene que haber dinero. Ya hemos hablado del dinero en episodios anteriores. Si queréis podéis ir a esos vídeos un poco a repasar esos conceptos. Tiene que haber propiedad privada. Habiendo dinero, normalmente hay precios. O sea, dinero, precios, propiedad privada. Vamos a mencionar las tres. Tiene que haber libertad para intercambiar. Es decir, no basta con que esta casa es mía. Si no la puedo vender, es como que no lo fuera. A efectos, por lo menos, de cálculo económico. Mercados lo más libres posibles, donde los precios se determinan de una manera transparente, es decir, que no haya manipulación de mercado, de precios. Hay mercados que son muy transparentes y hay mercados que son bastante opacos. Es decir, hay ciertas materias primas, por ejemplo, el petróleo. Cotiza en unos ciertos mercados, hay compradores, hay vendedores, ahí se van ajustando tratos de compra y de venta y se determinan unos precios. Bastante transparente. Aunque luego se manipule por otras vías, como cuotas de producción y demás. Pero lo que es el mercado en sí es bastante transparente. Pero mercados de materias primas más exóticas, metales raros o, no sé, uranio, que está tan de moda el uranio. Incluso el oro, siendo transparente, a veces hay grandes agentes que compran y venden en grande y esas operaciones no están del todo, no se conocen muy bien. Son unos mercados libres y transparentes. Por eso es tan importante un mercado, la bolsa, proporcionando transparencia, liquidez. Son instituciones que son importantísimas y benefician a todos. Y por último, pues de todo lo anterior, que haya estabilidad. Estabilidad económica, estabilidad, por ejemplo, del dinero, de las divisas, estabilidad política, para poder invertir con confianza y planificar con confianza. Es mucho más fácil hacer cálculo económico en un país desarrollado y con un sistema legal, pongamos Suiza, que hacer cálculo económico en, pues no sé, en Eritrea, en un país que está en guerra, en Somalia. ¿De acuerdo? Entonces, ya como resumen, es decir, esto del cálculo económico proporciona como una especie de marco de pensamiento para el día a día, para leer la prensa. Es decir, que, no sé, cualquier cosa, si pensamos que el cálculo económico es bueno y lo es, y es el mecanismo que tenemos en las economías capitalistas para gestionar un poco los bienes individuales y sociales, cualquier cosa que dificulte el cálculo económico es negativa. Entonces, ejemplo 1, no hay estabilidad de la moneda. Caso de Venezuela, hiperinflación. ¿Cómo puede un empresario en Venezuela hacer cálculo económico con hiperinflación? Una persona que tiene que producir, no sé, macarrones a partir de trigo, que no sabe qué precio va a pagar por el trigo, que no sabe a qué precio va a vender los macarrones. En el caso de Venezuela es un triste ejemplo, pero es bastante visual para todos vosotros, donde hay una interferencia política tremenda. No eres capaz de saber si te van a dejar producir ese bien o si te van a fijar los precios, si te van a obligar a vender a cierto precio, con lo cual entras en pérdidas automáticamente. Pero ya simplemente con una hiperinflación todo se desmorona. Y por eso, aún así, la economía tiene un cierto carácter y empieza a utilizar otras monedas. Se buscan soluciones, siempre. Pero en estos casos, inestabilidad política grave, donde no hay paz y orden, donde no se garantiza la propiedad privada. Hay ejemplos más sutiles en países desarrollados, de los que somos cada vez menos conscientes. Por ejemplo, cualquier interferencia gubernamental, una ley nueva que me obliga a, una ley de protección de datos que me obliga a esto, esto y esto, aunque soy una empresa pequeña de 5 empleados, es algo que causa unos costes que no existían antes y, por lo tanto, el cálculo económico es mucho más difícil. Así que, bueno, entended el concepto, tenedlo ahí en mente
cada vez que leáis noticias, veáis el telediario, pues daos cuenta por ejemplo, el Brexit, que está ahora. Ayer hubo ya otra cumbre europea y no sé, ahora veré qué ha pasado. Dificulta el cálculo económico, al menos a corto plazo. No se sabe muy bien si vas a poder importar de la Unión Europea o exportar o con qué tarifas. Entonces eso pues hace que las inversiones se paren, que grandes empresas no quieran invertir. Y parece ser, me decían por WhatsApp, que se ha pospuesto hasta finales de octubre. Eso es incertidumbre. Por eso se dice también que a los mercados no les gusta la incertidumbre y cosas así. Todo relacionado con el cálculo económico. Muchas gracias por ver este vídeo. Me disculpo por publicarlo tarde. Y nada, tened un feliz resto de la semana y hasta pronto.